Negativa. Negativa, sí, carga negativa. Entonces, miren, como les había mencionado acá, sí, me olvidé de grabar, iba a grabar la clase y se me olvidó. Ahora voy a grabar desde ahorita, ¿ya? Bueno, voy a repetir esta parte, sí. No se olviden, para yo saber el número de electrones que tiene el átomo en su capa de valencia, tengo que saber en qué grupo se encuentra el átomo. El número romano me dice cuántos electrones tiene el átomo en su capa de valencia. Si aquí estamos en el grupo 1A, quiere decir que todos estos elementos van a tener en su capa de valencia un electrón. Si me voy acá, que es el grupo 3A, esta columna de aquí, quiere decir que todos estos átomos van a tener en su capa de valencia 3 electrones, porque los números romanos me dicen la cantidad de electrones que tienen los átomos en su capa de valencia, ¿sí? Ahora, como les había mencionado, en esta diapositiva hay unos ejemplos de cómo los átomos, para ser estable, tienen que perder o ganar electrones y se transforman en iones positivos o negativos. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el átomo de potasio, perdón, de sodio, ¿sí? Na, sodio. Si me voy acá a mi tabla periódica, ¿verdad? Me voy acá a mi tabla periódica, ubico el sodio. ¿Dónde está ubicado el sodio? En el A. ¿En qué grupo está ubicado el sodio? En el A. En el grupo. ¿En el grupo qué? ¿Qué grupo? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 2B, 3B. En el grupo A. Aquí está ubicado el sodio. 1A. Si está ubicado en el grupo A, 1A, y nosotros sabemos que el número romano me dice la cantidad de electrones que tiene el átomo en su capa de valencia, por lo tanto, el sodio en su capa de valencia, ¿cuántos electrones va a tener? 1. 1. Sí, 1. Entonces nosotros habíamos visto en las primeras clases que Lewis representa a los átomos con su símbolo, ¿sí? Y a los electrones los representa con un puntito, ¿sí? Los electrones de la capa de valencia los representa con un punto. Entonces, aquí está el sodio, represento el sodio con el símbolo que es el Na, y el electrón que tiene su capa de valencia lo represento con un puntito. Ahora, yo me pregunto, este átomo de sodio es un átomo que no está estable, no es estable. Tiene un electrón en su capa de valencia. Entonces yo me pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Que gane 7 electrones para cumplir con la regla del octeto o que pierda un electrón? Que pierda un electrón. Que pierda un electrón. Entonces ese átomo de sodio va a perder un electrón. Como perdió un electrón, no se olviden que los electrones tienen carga eléctrica positiva o negativa. Positiva. Los electrones tienen carga eléctrica positiva. Negativa. Los electrones tienen carga eléctrica negativa. Como este átomo perdió algo negativo, va a adquirir carga positiva. Entonces, por esa razón, sí, acá está colocado entre corchetes, sí, el símbolo Na, y ahí está colocado un signo positivo, el más, porque adquirió carga positiva. Carga positiva más 1. ¿Por qué adquirió carga positiva más 1? Porque pierde un electrón. Porque perdió un electrón. Sí, porque perdió solamente un electrón. Sí, y miren, se transformó en un ion positivo. Se transformó en un ion positivo. ¿Por qué? Porque tiene carga eléctrica positiva. Se transformó en ion positivo. Los iones positivos también son llamados como cationes. Cationes, ¿verdad? Como cationes. Listo, ya revisamos el primer ejemplo. Ahora vamos al segundo. Miren, el calcio. El calcio, aquí está el calcio. Sí, me voy a la tabla periódica y veo en qué grupo está el calcio. ¿En qué grupo está ubicado el calcio? El 2A. En el grupo En 2A. el 2A. Grupo 2A. No se olviden que los números romanos, sí, aquí está el grupo 2A, este es un número romano, el grupo 2A. Los números romanos me indican cuántos electrones tiene ese átomo en su capa de valencia. Como está en el grupo 2A, quiere decir que el calcio tiene en su capa de valencia ¿cuántos electrones? 2. 2, ¿verdad? 2. Entonces dibujo el símbolo del calcio, que es el Ca, y coloco los 2 electrones, 2 puntitos. Ahora, ese átomo no es estable. No es estable. Para que ese átomo sea estable, tiene que cumplir con la regla del octeto. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Que ese electrón que tiene 2 electrones gane 6 electrones para que sea 8 electrones y cumpla con la regla del octeto? ¿O que ese átomo pierda esos 2 electrones? ¿Qué es más fácil? ¿Ganar 2 perder 2 o ganar 6? Perder 2. Perder 2. Es más fácil que pierda 2 electrones. Entonces, pierde 2 electrones. Como los electrones tienen carga eléctrica negativa, este átomo va a adquirir carga eléctrica positiva. Entonces coloco ahí entre corchetes, ¿sí? Entre corchetes coloco el símbolo Ca, y afuera coloco el símbolo más porque adquirió carga positiva, y coloco el 2. ¿Por qué coloco un 2?
Porque ganó No dos ganó. electrones. No ganó. Porque perdió dos Perdió, electrones. perdió Perdió dos dos electrones. electrones. Entonces es un ion Perdió. positivo. Listo. Ahora bien, nos vamos al siguiente ejemplo que es este, el cloro. Nos vamos de igual forma a la tabla periódica. El cloro, ¿en qué grupo se encuentra el cloro? ¿En qué grupo se encuentra el cloro? En el 7A. En el 7A, 7A. ¿verdad? En el 7A. Aquí se encuentra el cloro en el 7A. Eso quiere decir que el átomo de cloro, ¿cuántos electrones tiene en su capa de valencia? 7. 7 electrones. 7. 7. Entonces, mira. Coloco el cloro, el símbolo del cloro que es Cl y coloco 7 puntitos. 2, 4, 6 y 7. Entonces, este átomo tampoco es estable. Para que sea estable tiene que cumplir con la regla del octeto. ¿Qué es más fácil para este átomo? ¿Que gane un electrón o que pierda 7? Ganar 1. Ganar uno. Y el electrón tiene Ganar carga uno. eléctrica negativa. Entonces, mire, coloco corchetes, coloco los corchetes, coloco el símbolo Cl y coloco los 7 puntitos con negrilla, ¿no? De color negro. Y coloqué un puntito de color amarillo. ¿Por qué ese puntito lo coloqué de color amarillo? Porque ese es el electrón que Porque ganó. es el que gana. Ese es el que ganó. ¿Sí? Ese es el que ganó y adquirió carga eléctrica negativa -1. ¿Por qué -1? Porque Que ganó un ganó. electrón. Porque ganó un Que electrón, ganó un ¿verdad? electrón. Esperen un momentito, por favor. Cállense, cállense. A ver. Ganó un electrón. Y como ganó un electrón, adquiere carga eléctrica negativa -1. ¿Sí? Ahora, vamos al último. Sí, el oxígeno. Vamos con el último, el oxígeno. O no, con el nitrógeno. A ver. Sí, es lo mismo, ¿no? Vamos con el nitrógeno. Sí, nos vamos a la tabla periódica y vemos en qué grupo está el nitrógeno. ¿El nitrógeno en qué grupo se encuentra ubicado? En el grupo 5A. 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 ¿no es cierto? 5A. Columna, 5A. Como está en el 5A, sí, eso quiere decir que ese átomo, ¿cuántos electrones tiene en su capa de valencia? 5. 5, dibujo 5 puntitos. Cinco. Ahora, ese átomo no es estable, tiene que cumplir con la regla del octeto. Por lo tanto, ¿qué es más fácil? ¿Que pierda 5 o que gane 3? Que gane 3. Que Que gane gane 3. 3. Entonces suma 3, como adquirió carga, ganó electrones que tienen carga eléctrica negativa, este átomo, ¿sí? Se va a transformar en un ion negativo. Coloco el símbolo del nitrógeno, perdón, ubico los 5 electrones que tenía al principio, que son los de puntito negro, ¿sí? Y le agrego los 3 puntitos que ganó, que son los 3 electrones que ganó con color amarillo, ¿sí? Y coloco la carga eléctrica que ganó. Como ganó electrones, quiere decir que va a tener carga eléctrica negativa. Coloco un menos y coloco el 3. ¿Por qué coloqué el 3? Porque ganó 3 electrones. Porque ganó 3 electrones, ¿no es cierto? Y se transformó en un ion negativo, ¿por qué? Porque tiene carga eléctrica negativa. Entonces, miren, de esa forma yo he transformado, ¿sí? Átomos que no eran estables en iones. Los iones, estos iones ya son estables, ¿sí? Estos iones ya son estables porque cumplieron con la regla del octeto, ¿sí? Ahora bien, nos vamos acá, ¿sí? Acá en esta parte de acá vamos a ver acerca de los enlaces intermoleculares. Existen 2 tipos de enlaces, ¿sí? Bueno, existen algunos tipos de enlace, pero yo iba a trabajar con ustedes 2 enlaces nada más, el enlace iónico y el enlace covalente. El enlace covalente lo vamos a trabajar ya, creo que en segundo de bachillerato, ¿no? Bueno, y el enlace iónico, ¿qué es el enlace iónico? Sí, el enlace iónico, como el mismo nombre lo dice, enlace. Cuando dice enlace quiere decir que se van a unir, enlace. Y cuando dice iónico quiere decir que se van a unir iones. Sí, vamos a unir iones. Sí, vamos a unir iones. Los iones son átomos o grupos de átomos que poseen cargas positivas o negativas, y eso nosotros ya lo vimos. Sí, existen iones positivos y iones negativos. Por haber cedido o adquirido electrones, obviamente, ¿no es cierto? Los átomos que ganaron electrones se transformaron en iones positivos o negativos, los que ganaron electrones. Negativo. Negativos, ¿no es cierto? Negativos. Y los que perdieron electrones o cedieron electrones se transformaron en iones Positivo. positivos, ¿no es cierto? Entonces, miren, los iones son átomos o grupos de átomos que poseen cargas positivas o negativas por haber cedido o adquirido electrones, según sea su estructura electrónica. Cada átomo cede o recibe un número determinado de electrones hasta adquirir la configuración estable de un gas noble. De esta forma adquiere una cierta carga positiva o negativa, la que denominamos valencia iónica. Sí, valencia iónica. Estos números que están, sí, arribita con carga positiva y con esos números, esos son las valencias iónicas. Por lo tanto, el sodio, ¿cuál va a ser la valencia iónica del sodio?
Menos 1. No, del sodio. Más 1. Más 1. Más ¿Cuál va a ser uno. la valencia iónica En- del calcio? Más 2. Más Más 2. dos. ¿Cuál va a ser la valencia iónica del cloro? Valencia Menos iónica. Menos Menos 1. 1. La valencia Menos iónica uno. del oxígeno. Menos Menos 2. Menos 2. ¿Y del nitrógeno? Menos Menos 3. tres. 3, ¿verdad? Esas son las valencias iónicas, ¿no? Esas son las valencias iónicas. Sí, y miren lo que dice aquí. La valencia iónica de un elemento es la carga que adquieren sus átomos al convertirse en iones positivos o negativos. ¿Sí? Esas son la carga que adquieren los átomos al convertirse en iones positivos o negativos. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo, el potasio. El número atómico del potasio es 19. ¿Sí? Nosotros, a partir del número atómico, nosotros podíamos calcular, ¿qué? La configuración electrónica. ¿A partir de qué diagrama? De mole. A partir del Moller. diagrama de Moller, ¿no es cierto? Como tiene 19, usábamos el diagrama de Moller y nuestra configuración electrónica de este átomo es este. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s1. Miren, 4s1. ¿Cuántas capas tiene el átomo de potasio? Capas. No se olviden que los números grandes están representando las capas. 4. Cuatro capas, ¿no es cierto? Miren, aquí está la capa número 1, acá está la capa número 2, que tiene dos orbitales, el orbital S y el orbital P, la capa número 2. Y la capa número 3, que también está compuesta por dos orbitales, el orbital S y el orbital P. Y la capa número 4, que solamente tiene el orbital S. Está compuesto por 4 capas. ¿Y cuál es la capa de valencia? La cuarta. La cuarta, ¿verdad? La cuarta. Y en la capa de valencia, ¿cuántos electrones tiene el potasio? 1. 1. Una. Mira, nosotros, para transformar átomos en iones, yo les decía que hagan este cálculo, ¿no es cierto? Que calculen la configuración electrónica y determinen cuál es la capa de valencia y la cantidad de electrones que tiene ese átomo en la capa de valencia. Pero ahora es mucho más fácil determinar el número de electrones que tiene la capa de valencia. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer ahora en este momento? Si yo quiero saber la cantidad de electrones que tiene el átomo de potasio en la capa de valencia. ¿Qué tengo que hacer? Si quiero saber la cantidad de electrones que tiene el átomo de potasio en su capa de valencia, ¿qué hago? Tendré que calcular la configuración electrónica algo más fácil. ¿Qué es? ¿Qué tengo que hacer? Iones. No, ¿qué tengo que hacer? Para saber la cantidad de electrones que tiene el potasio en su capa de valencia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estuve haciendo al principio? ¿Qué estuve haciendo? Ir a la tabla Me periódica. voy a la tabla periódica y me ubico. A ver, ¿dónde está el calcio? ¿En qué grupo está el calcio? 1A. En el 1A. Y si está en el 1A, quiere decir que ¿cuántos electrones tiene el potasio en su capa de valencia? 1. Uno. Mira, es Uno. mucho más fácil irme a la tabla periódica, ubicar el potasio, ¿no es cierto? Ubicar el grupo en el cual se encuentra el potasio y de esa manera determinar esto. La cantidad de electrones que tiene el átomo de potasio en la capa de valencia. Ya no tengo que calcular la configuración electrónica. Entonces, mire, el átomo de potasio en su capa de valencia tiene un electrón. Un electrón. Entonces, si el átomo de potasio tiene en su capa de valencia un electrón, ¿qué es más fácil? ¿Que pierda un electrón o que gane 7 electrones para que sea estable? Que pierde un pierda. electrón. Que pierda un electrón. Entonces, miren lo que está acá. El potasio pierde un electrón, ¿sí? Y se transforma en un ¿qué? En un ion positivo o negativo. Positivo. ¿Cuál es la capa? ¿Cuál es la valencia iónica de este átomo? O de este ion, perdón. Más 1. Más 1. Sí, listo. Y miren, y lo mismo pasa con los otros átomos, con el aluminio. El aluminio, el número atómico del aluminio es el 3. Esta es la configuración electrónica del aluminio, la que está aquí. ¿Sí? Esta de aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad de electrones que tiene la capa de valencia según la configuración electrónica? ¿Cuántos electrones tiene la capa de valencia del aluminio? 1. 1. 3. 3. 3. 3 dicen. 3. 3, ¿no es cierto? 3. Y para que ese átomo de aluminio sea estable, ¿qué es más fácil? ¿Que pierda 3 o que gane 5? Que pierda 3. Que pierda 3. Y si pierde 3, se transforma en un ion positivo. ¿Cuál va a ser la valencia iónica de ese átomo de aluminio? Más 3. Más 3. Bueno, aquí le colocan 3 más. Sí, más 3. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el calcio. Ustedes realizan la configuración electrónica del calcio, cuyo número atómico es 20, y tengo esta configuración electrónica que está aquí. ¿Cuál es la cantidad de electrones que tiene el calcio en su capa de valencia? 2. 2, ¿no es cierto? 2. Ahora, para que este átomo sea estable, ¿qué es más fácil? ¿Que pierda 2 o que gane 6? Que pierda 2. Que pierda 2. Y si pierde 2, se transforma en un ion positivo. Sea 2 más o más 2. ¿Sí?
Pero miren lo que está haciendo. Aquí estamos haciendo un trámite, ¿no es cierto? Calculando la configuración electrónica. ¿Qué es lo más fácil para saber la cantidad de electrones que tiene el átomo de calcio en su capa de valencia? Ir a la tabla Ir a periódica. la la tabla tabla periódica. periódica. Aquí, ¿cuántos electrones dijimos que tiene el calcio en su capa de valencia? 2. 2, ¿no es cierto? Dos. Entonces me voy a la tabla periódica. Calcio, ¿dónde está el calcio? En el grupo En el 2A. 2A. Y el número romano me indica la cantidad de electrones. 2A. Quiere decir que tiene 2 electrones en su capa de valencia. ¿Sí? Entonces, miren, no tengo que hacer la configuración electrónica. Solamente voy a la tabla periódica, reviso, ubico en qué grupo se encuentra ese elemento y ahí puedo yo saber cuántos electrones tiene su capa de valencia. ¿Sí? Ahora bien, vamos ahora sí a lo que nos interesa. Dice, al convertirse los átomos en iones positivos o negativos, se produce una transferencia de electrones, ¿sí? Al yo tener átomos, al convertirse los átomos en iones positivos o negativos, se produce una transferencia de electrones, ¿sí? El resultado de estas fuerzas se conoce como el nombre de enlace iónico, ¿sí? ¿Y qué es el enlace iónico? ¿Qué es el enlace iónico? Dice que el enlace iónico es la unión resultante de la presencia de fuerzas electrostáticas entre iones positivos y negativos, ¿sí? Entonces, el enlace iónico es la unión ¿de qué? De iones positivos y negativos. Entonces, yo les había comentado el día miércoles, ¿sí? Que si yo tengo 2 imanes, ¿no es cierto? Los imanes tienen 2 polos, un polo positivo y un polo negativo. Pero si yo coloco 2 imanes con el mismo polo, positivo con positivo, ¿qué va a pasar con esos 2 imanes? Si quiero unir los mismos polos, positivo con positivo, ¿qué va a pasar con esos? No se puede, ¿no es cierto? Se repelen los imanes, se repelen. Pero ¿qué pasa si un imán coloco el polo positivo y el otro imán coloco el polo negativo y quiero unir el polo negativo con el positivo? ¿Qué va a pasar con esos imanes? Se atraen. Se unen, ¿no es cierto? Se unen, se pegan, se quedan pegados, se unen, ¿sí? Entonces, polos opuestos se atraen, dicen, ¿verdad? Polos opuestos se atraen. Entonces, para yo formar un enlace iónico, necesito un ion positivo y un ion negativo. Es decir, necesito un metal y un no metal. Un ion positivo con un ion negativo. ¿Sí? Ahí se forma un enlace iónico cuando yo uno un ion positivo con un ion negativo. Entonces, aquí les coloqué un ejemplo. Yo les dije, a ver, yo quiero formar este compuesto. Este es un compuesto. Esta es la unión de 2 átomos. Cloruro de sodio. Esto es una sal. Cloruro de sodio. ¿Sí? Cloruro de sodio. ¿Qué átomos intervienen en este compuesto? El cloro y el sodio. El cloro y el sodio, ¿verdad? Voy a formar un compuesto que se llama cloruro de sodio. Eso quiere decir que en este compuesto intervienen 2 átomos, el cloro y el sodio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero coloco aquí el sodio, ¿ya? El sodio. Coloco el símbolo del sodio, me voy a la tabla periódica. Ustedes tienen su tabla periódica en la mano, ¿verdad? No. No. Necesitan la tabla periódica, ¿no? En los cuadernos, en algunos cuadernos, en la pasta, algunos cuadernos tienen la tabla periódica. Revisarán sus cuadernos a ver si por si acaso tienen la tabla periódica ahí, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener la tabla periódica. Se van a la tabla periódica y dicen, a ver, el sodio, me voy al sodio. ¿En qué grupo está el sodio? Alguien debe tener la tabla periódica. Creo que el miércoles está En el 1A. En el grupo 1A. Eso quiere decir que el sodio tiene ¿cuántos electrones en su capa de valencia? 1. 1. Entonces dibujo un puntito. Aquí está dibujado un puntito. ¿Sí? Ahora, yo me pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Que ese sodio pierda un electrón o que gane 7 electrones? Que pierde un electrón. Que pierda. Entonces aquí está perdiendo un electrón. ¿Sí? Perdón, está perdiendo un electrón, ¿verdad? Ya, está perdiendo un electrón. Y si pierde un electrón, ¿adquiere carga eléctrica positiva o negativa? Positiva. ¿Cuál es la valencia iónica? Más 1. Más 1, ¿verdad? Entonces aquí coloco, miren, el sodio entre corchetes, ¿no? Entre corchetes coloco el símbolo del sodio y afuera coloco la carga positiva. ¿Por qué positiva? Porque perdió un electrón. Cuando pierde un electrón, adquiere carga positiva. Y más 1, ¿por qué? Porque perdió solamente un electrón. Miren, y se transformó en un ion positivo, ¿verdad? Ahora, el cloro, miren, cloruro de sodio, está hablando del cloro, el cloro. Coloco el símbolo del cloro, me voy a la tabla periódica y digo, a ver, el cloro, ¿en qué grupo se encuentra el cloro? En el 5A. En el 5. 7A. En el 7A. En el grupo 7A. Quiere decir que el cloro tiene en su capa de valencia ¿cuántos electrones? 7. 7. Entonces coloco el cloro, coloco 7 puntitos y me pregunto, para que este átomo sea estable, ¿es más fácil que gane un electrón o que pierda 7? Que gane 1. Que gane 1. Entonces va a ganar un electrón, ¿sí?
coloco los corchetes, coloco el símbolo del cloro, coloco los 7 electrones que tenía con puntitos, ¿no? Los puntitos negros son los 7 electrones que tenía al principio. Y coloco un puntito con rojo. Ese puntito en rojo, ¿qué significa? Que ganó un electrón. Es el electrón que ganó, ¿verdad? Y como le ganó un electrón, adquiere carga eléctrica Negativa. coloco menos. ¿Por qué coloqué un 1? Porque solamente, porque solamente perdió ganó un uno. electrón. Ganó un Ganó electrón. un electrón. Listo. Y miren, ahora tengo aquí un ion positivo y un ion negativo. El enlace iónico dice que es la unión de dos iones, un ion positivo con un ion negativo. ¿Sí? Iones positivos con iones negativos se atraen. Entonces yo ya puedo formar un compuesto. Entonces miren lo que voy a hacer. Otra vez coloco esta parte de aquí, ¿no? Estos que están aquí los vuelvo a colocar, pero los voy a sumar, ¿no? Los voy a sumar. Sodio más cloro. El sodio tiene un electrón y el cloro tiene 7 electrones. ¿Sí? Entonces, hay una parte, ¿sí? Aquí miren, en esta parte de aquí, aquí dice, los metales transfieren electrones a los no metales, ¿sí? Los metales transfieren electrones a los no metales. Aquí el sodio y el cloro, ¿cuál es el metal? ¿El sodio o el cloro? El sodio. El sodio es un metal y el sodio tiene que transferir electrones a los no metales. Por lo tanto, este electrón que tiene el sodio aquí, le va a regalar al cloro. Y aquí voy a colocar un puntito. Por lo tanto, el sodio, ¿qué pasó? Se transformó como se dio. Sí, como regaló un electrón, miren lo que se transformó. En un ion. En un ion. Positivo. Positivo. Porque regaló, sí, se dio este electrón que tenía aquí, le dio al cloro. Más, ahora el cloro va a tener un electrón que está con puntito rojo. Miren, este electrón que está con puntito rojo es el electrón que le dio el sodio. ¿Sí? Y como ganó un electrón, este cloro va a tener una carga negativa. Negativa, -1. La valencia iónica es -1. Mir, entonces estoy uniendo yo, mir, un ion positivo con un ion negativo y de esa forma obtengo este compuesto, que es el cloruro de sodio. NaCl. Este es el compuesto del cloruro de sodio. NaCl, esta es la fórmula. NaCl, cloruro de sodio. ¿Sí está claro? Sí, Liz. Sí, ya mismo se nos va a cortar. Acá hay otro ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo. Mire, yo quiero formar ahora otro compuesto, que es el bromuro de calcio. ¿Qué átomos van a intervenir en este compuesto? Bromuro de calcio. El calcio igual que bromuro y el no, bromuro no. Bromuro es el nombre del compuesto. El átomo, ¿cuál va a ser? El bromo. bromo. El bromo. Bromo y calcio. Y esos dos átomos, si se unen, forman este compuesto que se llama bromuro de calcio. Entonces, el calcio, coloco el símbolo de calcio, me voy a la tabla periódica y miro, ¿en qué grupo se encuentra el calcio? En el grupo 2A, ¿verdad? Por lo tanto, como se encuentra en el grupo 2A, significa que el calcio tiene 2 electrones en su capa de valencia. Coloco 2 puntitos. Ahora me pregunto yo, ¿qué es más fácil? ¿Que ese átomo pierda 2 electrones o que gane 6? Que pierda 2. Que pierda 2. Pierde 2. Y como pierde 2, coloco corchetes, coloco el símbolo del calcio, ¿sí? Y afuera coloco la valencia iónica. En este caso, como perdió electrones, adquiere carga eléctrica Positiva. Y más 2, ¿por qué? Porque perdió 2 electrones. Listo. Aquí tengo mi ion positivo. Ahora, el bromo. El bromo. Me voy a la tabla periódica y miro, ¿en qué grupo se encuentra el bromo? El bromo se encuentra en el 7A. Quiere decir que tiene 7 electrones. 7. Ahora me pregunto, ¿qué es más fácil para que cumpla con la regla del octeto? ¿Que gane 1 o que pierda 7? Que gane 1. Que gane 1. Entonces va a ganar un electrón. Gana un electrón y se transforma en un ion negativo. Bromo, coloco los 7, ¿no es cierto? Los 7 electrones que están con puntos negros y coloco un puntito con rojo, que ese puntito con rojo es el electrón que ganó. ¿Sí? Y como ganó un electrón, adquiere carga eléctrica Negativa. Negativa 1. ¿Por qué 1? Porque solamente ganó un electrón. Listo. Ahora tengo 2 iones, un ion positivo y un ion negativo. Y para formar un enlace iónico, sí, necesito 2 iones, iones positivos y iones negativos. Ahora voy a unir estos 2 átomos. ¿Sí? Entonces, yo les había dicho a sus compañeros, tengo, miren, el átomo de calcio, lo que está aquí, ¿no? Esto de aquí. Estos de aquí voy a unir primero. ¿Sí? Listo. Entonces yo les había dicho, a ver, hagamos de cuenta que esto de acá no existe. Esto de aquí no existe. ¿Sí? Entonces tengo mi átomo de calcio que tiene 2 electrones, que está aquí, mire. Sí, los electrones los coloqué ahora de esta forma, ¿sí? Un electrón aquí y otro electrón acá.
¿sí? Y tengo mi átomo de bromo que tiene, ¿cuántos electrones tiene mi átomo de bromo? 7. 7. Dijimos que los metales van a transferir, o van a regalar electrones a los No metales. no metales. metales. Por lo tanto, miren, el átomo de bromo tiene que ganar un electrón. Siempre tiene que ganar el átomo de bromo un electrón. Y el átomo de calcio, ¿cuántos electrones tiene que perder? 2. 2. ¿Para qué? Para que sean estables. Para que sea estable el bromo, tiene que ganar un electrón. Para que sea el calcio estable, tiene que perder 2 electrones. Entonces, miren, aquí el átomo de calcio le va a regalar un electrón al átomo de bromo. Le va a regalar un electrón. Aquí le voy a poner. Le regaló un electrón. Listo. Ahora, este átomo de aquí o este ion de aquí ya es estable. ¿Tiene 8 electrones? Sí. Sí. Listo. Pero miren, al átomo de calcio, para que el átomo de calcio sea estable, ¿cuántos electrones tiene que perder? 2. 2. Dos. Y solamente ha perdido uno. Solamente ha perdido uno. Le hace falta perder el otro. Por lo tanto, para que pierda el otro, y como estamos hablando de un compuesto que se llama bromuro de calcio, en el cual intervienen solamente 2 átomos, bromo y calcio, eso significa que Tiene que dar. necesito otro átomo de bromo. Necesito otro átomo de bromo. ¿Para qué? Para que el calcio le regale también un electrón a ese átomo de bromo y completa también el bromo sus 8 electrones. ¿Sí? Y de esa forma, cada uno de estos átomos de bromo ganó, ¿cuántos electrones ganó cada uno de estos átomos de bromo? 1. Un electrón. ¿Y el átomo de calcio cuántos perdió? 2. 2. Entonces ahora sí tengo iones estables. Entonces, mire, ahora voy a tomar estos de acá, ¿no? Estos iones, los voy a colocar acá. ¿Sí? ¿Cuántos iones de bromo utilicé? 2, obviamente, 2. Un átomo de bromo que está ahí, ¿no es cierto? Bromo con sus 8 electrones y la carga -1, más el ion de calcio que perdió 2, ¿no es cierto? Por eso adquirió carga eléctrica positiva +2, y más el otro átomo de bromo, ¿sí? Que ganó un electrón, también tiene 8 electrones y adquirió carga eléctrica negativa. Ahora, ¿cuál es el compuesto que se formó ¿Cuál es el compuesto que yo dije que queríamos formar? El bromuro de calcio. Bromuro de sodio. ¿Cuántos iones de calcio yo utilicé? 2. 2. 2. Ustedes están mirando aquí que hay 2. Solo un átomo. 1. Solamente un ion de calcio. Miren, aquí está solamente un ion de calcio. ¿Y cuántos iones de bromo utilicé? Para este 2. compuesto, 2. Por eso está aquí Br y aquí está un número 2. Porque utilicé 2. ¿Sí? Y miren, de esa forma, yo he formado mi compuesto de bromuro de calcio. Un átomo de calcio, ¿sí? Y 2 iones de bromo, ¿sí? Primero se menciona, primero se coloca, ¿no? Primero se coloca el ion positivo y luego el ion negativo. Calcio y luego el bromo, ¿sí? Calcio, Br y luego el 2. ¿Sí? De esa manera se van a escribir los compuestos, ¿no? Primero el ion positivo y luego el negativo. Dicen una consultita, y si en tal caso, o sea, una suposición que el calcio tuviera 3 iones, nos tocaba buscar, aumentar otro aumentarle átomo de bromo. Otro átomo de bromo. Ajá. Ah, ya. Sí, así van a trabajar. Siempre tienen, mire, el átomo de calcio para que sea estable tiene que perder 2 electrones y el átomo de bromo tiene que ganar solamente 1. Aquí el átomo de calcio, ¿cuántos electrones